Hay momentos en la vida en los que la espera se convierte en una carga tan pesada que parece aplastar el corazón. Momentos en los que has orado, quizá por semanas, meses o incluso años, y la respuesta sigue sin llegar. La habitación está en silencio, la noche avanza, y tu alma, cansada, se pregunta si acaso el cielo ha cerrado sus puertas. Sabes que Dios existe, sabes que Él es poderoso, pero la realidad que tienes frente a los ojos parece contradecir la promesa que tu corazón guarda. Es entonces cuando la fe se convierte en un acto de resistencia, no en un sentimiento efervescente. Porque la fe que sostiene no es la que se vive en días de victoria, sino la que sobrevive en los días de aparente derrota. Es la fe que se aferra a una palabra, aun cuando todo alrededor grita lo contrario. Esa fe que se mantiene de pie en el campo de batalla cuando las fuerzas se han agotado, y aún así, decide esperar. Quizá tu historia hoy es la de un padre que lleva años orando por el regreso de un hijo, la de una mujer que ha visto pasar los calendarios sin que la promesa de un hogar lleno de vida se cumpla, o la de un hombre que ha buscado sin descanso un empleo digno y sigue enfrentando puertas cerradas. Son esperas que desgastan, que erosionan la esperanza, que siembran dudas. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que no soy digno de su favor? Y aquí, justo en este terreno áspero, es donde la voz suave del Señor susurra a lo profundo: todavía no he terminado contigo. Lo dice no como una simple frase alentadora, sino como un recordatorio eterno de que Él es el Dios que nunca llega tarde. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Esa diferencia entre su tiempo y el nuestro es el espacio en el que la fe crece y madura. La espera duele, sí, pero es en esa espera donde Dios pule el carácter, fortalece la convicción y nos enseña que su presencia es más valiosa que la misma respuesta que esperamos. No es un castigo, no es una indiferencia divina, es el taller secreto donde nuestro corazón se alinea con su voluntad. Y aunque la lógica humana nos diga que si no vemos cambios, no hay movimiento, la verdad es que muchas veces Dios está obrando en silencio, preparando lo que aún no vemos y protegiendo lo que todavía no estamos listos para recibir. Por eso, si hoy sientes que tus manos están vacías, recuerda que no lo están, están abiertas. Y unas manos abiertas son la postura perfecta para recibir lo que Dios, en su tiempo perfecto, ha decidido entregar. Esta es la verdad que quiero que guardes en lo más profundo antes de continuar. La fe no se mide por lo que ves, sino por lo que crees, incluso cuando todo parece perdido. En medio de la incertidumbre y de las noches en las que las lágrimas se vuelven compañeras silenciosas, hay una frase que resuena como un faro en medio de la tormenta: nada hay imposible para Dios. No es un pensamiento optimista, no es un simple deseo humano, es una declaración celestial que ha atravesado siglos y que sigue viva hoy. Está escrita en el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 37, y fue pronunciada en un momento que, a los ojos humanos, desafiaba toda lógica: el anuncio del ángel Gabriel a María. María era una joven común, sin riqueza ni influencia, viviendo en un pequeño poblado olvidado por la historia. Sin embargo, Dios la escogió para algo que el mundo consideraba imposible: concebir y dar a luz al Hijo del Altísimo sin haber conocido varón. Cuando el ángel le dio la noticia, su mente humana buscó entender el cómo, y es ahí donde la respuesta del cielo vino como un martillo que rompe todo límite humano: porque nada hay imposible para Dios. Esta no es una frase para colgar en una pared o escribir en una libreta y olvidar. Es una declaración que debe vivir en nuestro corazón como una semilla que crece y se expande hasta gobernar nuestros pensamientos. Es la llave que abre las puertas cerradas por la lógica y que derriba las murallas levantadas por el miedo. Cuando Lucas 1:37 habla de que nada es imposible, ese nada abarca lo que parece irrecuperable, lo que creemos perdido, lo que la ciencia no puede explicar, lo que los hombres llaman definitivo. No es un recurso poético, es una verdad absoluta respaldada por la fidelidad de Dios a lo largo de toda la Escritura. El mismo Dios que separó el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco, Éxodo, capítulo 14, que hizo llover maná en el desierto, Éxodo, capítulo 16, que cerró la boca de los leones para proteger a Daniel, Daniel, capítulo 6, es el mismo que hoy sigue obrando. Pero esta promesa eterna exige una respuesta: creer. No creer de palabra, sino con una fe que se traduce en acción, que sigue orando, que sigue obedeciendo,
que se rehúsa a soltar la mano de Dios incluso cuando el milagro no se ve cerca. Porque declarar que nada hay imposible para Dios es también declarar que su poder es mayor que mi cansancio, que su plan es más sabio que mi lógica y que su amor es más grande que mi miedo. Cada vez que esta promesa llegue a tu mente, recíbela como si fuera la primera vez que la escuchas. Haz que sea tu oración, tu respuesta ante la duda, tu escudo frente a la desesperanza. Porque esta palabra no tiene fecha de expiración, es tan vigente hoy como lo fue el día en que fue pronunciada. Y si la guardas en tu corazón, llegará un día en que, mirando atrás, reconocerás que lo que parecía imposible no fue más que el escenario perfecto para que Dios mostrara su gloria. Una de las luchas más grandes de la fe no es creer que Dios pueda hacer un milagro, sino aceptar cuando decide hacerlo. Nuestro corazón anhela que la respuesta llegue ahora, en este instante, porque el dolor no entiende de esperas y la necesidad no conoce pausas. Sin embargo, la Escritura nos recuerda una y otra vez que el tiempo de Dios es distinto al nuestro y que su reloj no se rige por la ansiedad de nuestros días. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo del hombre es impaciente, limitado y, muchas veces, impulsivo. Queremos la cosecha sin el proceso de siembra, el fruto sin la espera de maduración, la victoria sin la disciplina del entrenamiento. Pero el tiempo de Dios es perfecto, porque Él ve lo que nosotros no vemos y sabe lo que aún no entendemos. Él no se mueve por la prisa de nuestro corazón, sino por la perfección de su plan. Podemos imaginarnos como semillas en manos de un agricultor sabio. Él sabe exactamente cuándo sembrarnos, cuánta luz necesitamos, cuánta lluvia es suficiente y cuándo nuestras raíces están listas para sostener el peso del fruto. A veces creemos que Dios se tarda, pero en realidad, Él está cuidando de que no florezcamos antes de tiempo, porque una bendición prematura puede convertirse en una carga. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 22, el Señor declara: yo Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Es una paradoja divina, a su tiempo, pronto. No es pronto según nuestro calendario, sino según su sabiduría. Y cuando llega ese momento, lo que parecía imposible se cumple con una rapidez y una fuerza que sobrepasa toda expectativa. Aprender a vivir en el tiempo de Dios es soltar el control y confiar en que, aunque no entendamos, Él nunca se equivoca. Es caminar como Abraham, quien esperó décadas para ver cumplida la promesa de un hijo, y aún así, no se debilitó en la fe como dice Romanos, capítulo 4, versículo 20. Es confiar como José, que pasó años en prisiones y olvidos, sin saber que todo ese tiempo era la preparación para gobernar y salvar a su pueblo. Cuando aceptamos que el tiempo de Dios es perfecto, dejamos de desgastarnos luchando contra su calendario y comenzamos a descansar en su fidelidad. La espera deja de ser un enemigo y se convierte en un lugar de formación. Y entonces, en vez de preguntarnos ¿por qué tarda tanto?, empezamos a preguntarnos ¿qué quiere Dios enseñarme en este tiempo? Porque la verdad es que el tiempo de Dios no está retrasado, está preparando algo más grande de lo que podríamos imaginar. Hay pasajes en la Biblia que parecen pintados con trazos de eternidad, y uno de ellos se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Allí, Dios lleva a su siervo a un lugar que ningún corazón humano quiere visitar, un valle lleno de huesos secos. No eran huesos recientes, aún tibios con el calor de la vida, sino huesos antiguos, blanqueados por el sol, testigos de un tiempo en el que la esperanza había muerto hacía mucho. Era, en esencia, un lugar sin futuro. Dios le pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, sin atreverse a afirmar ni a negar, responde con humildad: Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí se revela un principio profundo. La fe no siempre tiene todas las respuestas, pero reconoce que la última palabra le pertenece a Dios. Entonces, Dios le ordena algo que desafía toda lógica: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Imagínate esa escena, un hombre hablando al vacío, proclamando vida a lo que claramente está muerto. Pero en el reino de Dios, la obediencia precede al milagro. Ezequiel obedece, y de pronto, el silencio del valle es interrumpido por un estruendo. Los huesos comienzan a moverse, a unirse unos con otros, tendones y carne empiezan a cubrirlos, y finalmente, sopla el aliento de vida que los convierte en un ejército en pie.
Lo que era un desierto de muerte se transforma en un testimonio de resurrección. Este pasaje no es solo una historia antigua, es una imagen viva para ti y para mí. Todos tenemos valles de huesos secos en nuestra vida, un matrimonio que parece roto sin remedio, un sueño olvidado, una promesa que parece caducada, un corazón que perdió la fuerza de creer. Y tal vez, al igual que Ezequiel, nos sentimos incapaces de decir si volverán a vivir. Pero la enseñanza es clara: cuando Dios da una palabra, lo que estaba muerto se levanta. La vida no depende de la condición presente, sino del poder de aquel que la da. En Jeremías, capítulo 32, versículo 27, el Señor pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y la respuesta es siempre la misma: no. Así como el profeta habló a huesos que no podían oír y aún así, escucharon, nosotros estamos llamados a proclamar vida sobre lo que parece perdido. No porque nuestras palabras tengan poder en sí mismas, sino porque Dios las respalda cuando se alinean con su voluntad. La fe se manifiesta cuando declaramos lo que todavía no vemos, sabiendo que el mismo Dios que sopló vida en un valle de muerte puede soplarla en nuestra historia. Lo que hoy parece un final, en manos de Dios puede convertirse en un nuevo comienzo. En el Evangelio según Lucas, capítulo 5, se nos relata una escena que comienza con el cansancio y termina con el asombro. Pedro, junto con sus compañeros, había pasado toda la noche lanzando redes sin obtener un solo pez. El mar, que normalmente ofrecía sustento, esa vez se había convertido en un espejo vacío. El amanecer traía no solo la luz del día, sino también la frustración de un esfuerzo inútil. Fue entonces cuando Jesús apareció en la orilla. Después de enseñar a la multitud desde la barca de Pedro, le dijo algo que seguramente sonó extraño a oídos de un pescador experimentado: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Pedro, agotado y probablemente dudando, respondió: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Esa frase, «más en tu palabra», encierra la esencia de la fe obediente. No era lógica humana, no era experiencia profesional, no era optimismo ciego, era la decisión de confiar en la autoridad de Jesús por encima de la propia percepción. Lo que ocurrió después fue un milagro abundante. Las redes comenzaron a llenarse de tal manera que amenazaban con romperse. Tuvieron que llamar a otra barca para ayudar, y aún así, ambas estaban tan cargadas que casi se hundían. La pesca no solo restauró la provisión material, sino que reveló la identidad de aquel que estaba en la barca, el Señor de todo, incluso de las aguas y sus criaturas. Este relato nos enseña que la obediencia en fe muchas veces ocurre en momentos de agotamiento y desánimo. Pedro no obedeció porque sintiera que valía la pena intentarlo otra vez, obedeció porque confiaba en quien le daba la instrucción. Así sucede con nosotros. Dios nos pide dar pasos que parecen inútiles, volver a intentarlo donde ya hemos fracasado, sembrar donde la tierra parece estéril. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Y esa es la promesa que sostiene cada acto de obediencia. Tal vez hoy te encuentres como Pedro, lavando redes vacías después de intentarlo todo. El cansancio te dice que no tiene sentido, pero la voz de Jesús te invita a intentarlo una vez más, esta vez confiando en su palabra. Y cuando lo hagas, descubrirás que el mismo Dios que llenó las redes de Pedro sigue teniendo el poder de llenar las tuyas, más allá de lo que podrías imaginar. La fe se pone a prueba no en las cimas de la montaña, donde el aire es fresco y la vista es clara, sino en los desiertos interminables, donde cada paso parece igual al anterior y el horizonte se pierde en una línea distante. Es fácil creer cuando las puertas se abren y las oraciones se responden rápidamente. Lo difícil es mantener la confianza cuando el cielo parece de bronce y la tierra no da fruto. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, el profeta declara: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Aquí, la fe no se apoya en las circunstancias, sino en la certeza de quién es Dios. Caminar en medio de la sequía es como seguir regando una tierra que parece muerta,
con la convicción de que, en el tiempo de Dios, la lluvia vendrá. Es un acto de resistencia contra la desesperanza, una declaración silenciosa pero firme de que no todo se define por lo que vemos. La sequía espiritual y emocional tiene la capacidad de desenterrar lo que realmente creemos. Cuando las emociones ya no sostienen nuestra fe, la voluntad se convierte en el ancla. No sentimos ganas de orar, pero oramos. No vemos cambios, pero seguimos sirviendo. No hay señales de avance, pero continuamos creyendo. Ese es el tipo de fe que agrada a Dios, la que se mantiene firme cuando todo lo visible invita a rendirse. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos recuerda, porque por fe andamos, no por vista. Esa frase es un recordatorio de que nuestra vida espiritual no se mide por los sentidos humanos, sino por la confianza depositada en el carácter de Dios. Si hoy atraviesas una temporada de sequía, no la veas como un abandono, sino como un proceso de fortalecimiento. Así como las raíces de un árbol se profundizan en busca de agua en tiempos de sequía, así tu fe se arraiga más profundamente en la palabra y en la presencia de Dios cuando parece que no hay nada alrededor que la alimente. Y recuerda, las sequías no son eternas. El mismo Dios que permitió que atravesaras este terreno árido es el que tiene preparada la lluvia que hará reverdecer todo. El día llegará en que mirarás atrás y entenderás que, en medio de esa sequía, Dios estaba formando en ti una fe que no depende de lo que ves, sino de lo que Él es. La fe, como una llama, necesita ser alimentada. No basta con encenderla una vez, requiere cuidado constante para que no se apague con el viento de las pruebas o el peso del cansancio. La Escritura nos recuerda, en Hebreos, capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y para mantenernos firmes, necesitamos hábitos espirituales que fortalezcan nuestro corazón día tras día. Primero, la oración constante. No hablo de oraciones largas y elaboradas, sino de un diálogo sincero con Dios que atraviese todo el día. A veces serán palabras llenas de fervor, otras, suspiros que solo Él entiende. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos exhorta a orar sin cesar. La oración no solo mueve la mano de Dios, también alinea nuestro corazón con el suyo. Segundo, la meditación diaria en la palabra. No se trata de leer por obligación, sino de sumergirse en las Escrituras como quien bebe agua en medio del desierto. Allí encontramos promesas, recordatorios y verdades que sostienen nuestra esperanza. El Salmo 119, versículo 105, declara, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». En tiempos de oscuridad, esa luz es indispensable. Tercero, la gratitud intencional. La gratitud no niega el dolor, pero lo coloca en perspectiva. Nos enseña a reconocer las huellas de Dios en medio de la tormenta. Cuando damos gracias incluso por lo pequeño, fortalecemos nuestra fe para creer en lo grande. El apóstol Pablo lo resume en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Cuarto, acciones que reflejen la fe. Creer no es un acto pasivo. La fe verdadera se traduce en pasos concretos, buscar oportunidades, ayudar a otros, sembrar aunque el terreno parezca árido. Santiago, capítulo 2, versículo 26, lo afirma con claridad, la fe sin obras está muerta. Actuar en fe es demostrar que confiamos en la promesa antes de ver su cumplimiento. Quinto, la comunión con otros creyentes. La fe se fortalece en comunidad. Compartir cargas, orar juntos y escuchar testimonios de otros nos recuerda que no estamos solos. Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, nos llama a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Estas prácticas no son fórmulas mágicas, sino disciplinas que nos mantienen cerca del corazón de Dios. Cuando las cultivamos, la esperanza se convierte en un árbol de raíces profundas que no se derrumba con el viento. Y así, incluso en medio de la espera más larga, podemos mantener viva la convicción de que lo que hoy parece imposible es terreno fértil para que Dios muestre su gloria. La fe se fortalece no solo con las historias bíblicas del pasado,
sino también al ver la mano de Dios en el presente, en la vida de personas comunes que han experimentado su poder en situaciones que parecían perdidas. Los testimonios son como ventanas abiertas que nos permiten ver que el Dios que obró en tiempos de Abraham, de Moisés o de Pedro, sigue siendo el mismo hoy, tal como lo afirma Hebreos, capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Piensa en una mujer que, después de años de infertilidad confirmada por médicos, se aferra a una promesa que leyó en el Salmo 113, versículo 9, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Meses después, contra toda estadística, sostiene en brazos a su bebé. No fue un simple giro del destino, fue la intervención directa de un Dios que abre caminos donde no los hay. O en aquel hombre que, después de una crisis económica devastadora, pierde su negocio y queda endeudado más allá de sus fuerzas. Con el tiempo, mientras busca a Dios y toma decisiones guiadas por principios bíblicos, las puertas comienzan a abrirse. Un contacto inesperado, una oportunidad que parecía fuera de alcance, y finalmente un nuevo negocio que no solo le permite vivir, sino ayudar a otros. Él mismo reconoce que, si las cosas hubieran sucedido según sus planes, nunca habría aprendido a depender del Señor como lo hace ahora. También están las historias de sanidades que la medicina no puede explicar, diagnósticos de enfermedades terminales que, en revisiones posteriores, desaparecen sin explicación científica. No todos reciben este tipo de milagro, pero quienes lo viven se convierten en testigos vivientes de lo que Lucas 1:37 declara, nada hay imposible para Dios. Estos testimonios no son para que los comparemos con nuestra situación y caigamos en la desesperanza pensando a mí no me pasa. Son para recordarnos que Dios sigue activo, que Él no está limitado por circunstancias, por dictámenes humanos ni por el tiempo. Nos inspiran a seguir orando, a seguir creyendo y a mantenernos atentos, porque a veces el milagro no llega de la forma en que lo imaginamos, pero sí en la forma que más glorifica a Dios y más nos transforma a nosotros. Cada vez que escuches un testimonio, recíbelo como una chispa para tu propia fe. Si Dios lo hizo en la vida de otro, también puede hacerlo en la tuya. Tal vez no igual, tal vez no en el mismo tiempo ni en la misma forma, pero siempre con el mismo propósito, mostrar que Él sigue siendo Señor sobre lo imposible. La perseverancia es la evidencia viva de una fe madura. Creer en Dios un día, cuando las emociones están altas, es sencillo. Perseverar en la fe cuando el tiempo pasa y las circunstancias no cambian, eso es un acto de valor espiritual. El apóstol Pablo lo expresa en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí, la promesa está ligada a una condición, no rendirse. Perseverar significa seguir caminando aunque los pies duelan, seguir orando cuando las palabras se agotan, seguir sirviendo aunque nadie lo reconozca, seguir creyendo aunque las señales sean contrarias. Es una determinación que no se apoya en la fuerza propia, sino en la gracia de Dios que nos sostiene. Isaías, capítulo 40, versículo 31, lo describe con una belleza indescriptible. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El enemigo de la perseverancia es la voz interior que susurra, ya no vale la pena, has esperado demasiado, tal vez Dios no lo hará. Pero esas voces deben ser respondidas con la verdad de la palabra, que nos recuerda que Dios es fiel y que no abandona la obra de sus manos, como declara el Salmo 1:38, versículo 8. La perseverancia también es una siembra. Cada oración levantada, cada acto de obediencia, cada lágrima derramada con fe, es una semilla plantada en el terreno del propósito de Dios. Puede que no veas el brote aún, pero está creciendo bajo la superficie. Y cuando llegue el momento, la cosecha será abundante y sobreabundante. Por eso, este es un llamado a tu corazón, no sueltes la cuerda, aunque tus manos estén cansadas. No apagues la lámpara, aunque la noche sea larga. No dejes de avanzar, aunque el camino parezca interminable. Perseverar es decirle a Dios, confío en ti más que en mis circunstancias, y aunque no entienda, seguiré caminando contigo. El día llegará en que mires atrás y veas que cada paso, incluso los más pesados, te estaban llevando más cerca del milagro que esperabas, o de uno aún mayor, diseñado por las manos del Padre. Llegamos al final de este recorrido,
Y quiero que estas palabras no sean solo un cierre, sino una siembra profunda en tu corazón. A lo largo de las Escrituras y de la historia de hombres y mujeres de fe, vemos un patrón que nunca cambia. Cuando el ser humano llega al límite, Dios comienza a obrar. Él se mueve en el terreno de lo imposible, porque allí su gloria no puede ser confundida con la capacidad humana. En el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 37, la voz del cielo declaró con firmeza: «Nada hay imposible para Dios». Esa no es una frase decorativa, es una sentencia eterna que debe ser pronunciada con convicción. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas puertas se hayan cerrado o cuántos diagnósticos hayas recibido. Si Dios lo ha dicho, Él lo cumplirá, porque como está escrito en Números, capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Hoy, más que pedirte que creas en un milagro, quiero invitarte a que lo declares. No como un deseo incierto, sino como una proclamación de fe, que lo imposible es posible para Dios. Decláralo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus proyectos, sobre aquello que parece muerto o perdido. No se trata de repetir palabras para convencerte, sino de alinearte con la verdad eterna de que Dios tiene el poder y la autoridad para transformar cualquier situación. Y no lo hagas en soledad. La fe crece en comunidad. Busca un grupo de oración, rodéate de personas que te recuerden la promesa cuando tu memoria se nuble, comparte tus cargas y ora por otros. Cuando el pueblo de Dios se une en un mismo clamor, las cadenas caen y las puertas se abren, como lo narra Hechos, capítulo 12, cuando la iglesia oraba sin cesar por Pedro y el Señor lo libró milagrosamente de la cárcel. Hoy, tu historia todavía se está escribiendo. Y mientras Dios sostiene la pluma, puedes tener la certeza de que el final no será de derrota, sino de victoria para su gloria. Así que abre tu boca y tu corazón, y di con toda tu fe: nada hay imposible para Dios. Porque esa declaración no solo cambia la atmósfera, también cambia a quien la pronuncia. Y en las manos del Dios vivo, todo lo que parecía perdido puede ser restaurado, y todo lo que parecía muerto puede volver a vivir.